Estás escuchando el audiolibro Realidades Invisibles, el cielo, el infierno, ángeles y demonios, del autor R.C. Sproul, editorial CLC, año 2018. Capítulo 7. Grados de castigo. Una de las objeciones comunes a la forma en que la doctrina del infierno ha sido enseñada históricamente en el cristianismo ortodoxo es que esta degrada el carácter de Dios y de alguna manera puede poner sombras sobre su bondad. La gente suele decirme, mi Dios es un Dios de amor, Él es un Dios bueno. Debido a que Dios es bueno y nos ama, Él nunca enviaría a nadie al infierno. Eso es algo que oigo todo el tiempo y siempre me pregunto cuál es la lógica detrás de esta afirmación. Miremos las premisas que conducen a la conclusión de que Dios nunca enviaría a nadie al infierno. La primera premisa es que Dios nunca enviaría a nadie al infierno porque es un Dios de amor. Por analogía, un padre amoroso nunca castigaría a su hijo. Quizás alguien diga en este punto, bueno, espera un minuto, R.C. El castigo que un padre amoroso ejerce sobre su hijo es correctivo. Es algo diseñado para ayudar al niño a evitar futuras dificultades más adelante en la vida. Es verdad. El Nuevo Testamento enseña que Dios castiga a quien ama y este castigo se ejerce para nuestro bienestar. Sin embargo, cuando hablamos del infierno no hablamos de la manifestación de la ira correctiva de Dios. Hablamos de su ira punitiva, aquello cuyo fin no es solo el mejoramiento moral de los que la reciben, sino una expresión de la justicia de Dios. Quizás usted me pregunte si Dios en verdad es amoroso, ¿cómo puede ejercer la ira punitiva sobre las personas? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el objeto del amor de Dios? La Biblia habla de la benevolencia que el Señor muestra para con toda la humanidad, una clase de amor que Él tiene para con todos. Pero no concluyamos de inmediato que el amor benevolente de Dios es incondicional y eterno para toda la humanidad. En una ocasión escuché a un pastor en televisión decir una y otra vez, Dios nos ama a todos incondicionalmente. Me pregunté de dónde sacó tal mensaje ese predicador. Sin duda, no fue de la Biblia, porque el amor salvador de Dios es condicional. Este requiere arrepentimiento y fe de nuestra parte, y también requiere la obra de Cristo en la cruz. Hay una benevolencia divina que Dios da sin discriminación a quienes no se han arrepentido y no han creído. Pero esa benevolencia no se extiende para siempre debido a que tiene un objetivo particular, dar a la humanidad la oportunidad de arrepentirse y aprovechar la misericordia que se le ofrece en Jesucristo. Además del amor de Dios hacia nosotros, criaturas pecadoras, Él tiene un mayor amor, su amor por la justicia y por su propio carácter. Dios no comprometería su santidad y su justicia para darnos espacio a nosotros. En cierto sentido, Dios ama su gloria, y el castigo en el infierno para las personas recalcitrantes que no se han arrepentido redunda para la gloria de Dios. Ese puede ser uno de los conceptos más difíciles de asimilar para nosotros. El infierno, de alguna manera, glorifica a Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? En términos sencillos, el infierno glorifica a Dios al mostrar de forma clara la bondad de Dios, pero espere un momento. ¿No acabo de decir que dos de las objeciones más frecuentes contra el infierno son las afirmaciones que dicen que Dios es amoroso y bueno? Las personas concluyen que si Dios es amoroso y bueno, no puede haber infierno. Según esa perspectiva, la bondad de Dios debe exigir que Él ame lo suficiente como para salvarnos a todos sin importar cómo respondemos a Él. Los conceptos del amor de Dios y su bondad están estrechamente relacionados aquí. La protesta contra el infierno es, si el infierno existe, Dios en realidad no es amoroso, y si no es amoroso, entonces en realidad no es bueno. Así que, si creemos que Dios es bueno, entonces creemos que es amoroso, y que su amor no tiene límites, ya que su bondad es infinita. Por consiguiente, si Él es amoroso y bueno, nadie debe ir al infierno. Sin embargo, ¿puede un buen juez, un juez justo, no castigar la maldad?
Si las cortes de este mundo se negarán a juzgar a quienes son hallados culpables por crímenes graves y horrendos, ¿diríamos que esas cortes son buenas? Claro que no. Entonces, ¿qué significa la bondad de Dios? En una ocasión, un amigo teólogo sirvió como jurado en una corte, y el jefe del jurado dijo antes del juicio: no estamos aquí para discernir el bien y el mal, sino para tratar con relaciones humanas. Esa es la manera de pensar de nuestra era. A veces pensamos que la mayor preocupación de Dios deberían ser las relaciones humanas y no el castigo de la maldad. Por esa razón, decimos cosas como: si Dios insiste en castigar el mal, Él no puede ser bueno. Sin embargo, creo que las cosas deberían ser al contrario. Visto desde otra perspectiva, el castigo de Dios sobre la maldad sí demuestra realmente su bondad. Dios no sería bueno si no castigara al malo. No sería bueno si abandonara por completo su rectitud y su justicia. Pero lo cierto es que a veces nos apoyamos en la suposición opuesta, es decir, la idea de que el amor de Dios mitigará su bondad. Estamos tranquilos en Sión porque convencidos, o al menos cruzamos los dedos y esperamos, de que Dios no va a ser justo, no va a ser bueno. No obstante, el infierno existe precisamente porque Dios es bueno, pues allí es donde Él castiga la maldad. Ya hemos visto que Jesús habló con mucha frecuencia sobre el infierno. Al igual que Él, Pablo no dudó en tratar con el tema de un juicio justo bajo las manos del Señor. Además, tanto Cristo como Pablo nos advirtieron que debemos huir de la ira que sin duda ha de venir. En la carta a los romanos leemos: por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Capítulo 2, versos 1 al 3. Pablo hace una pregunta: si estás pecando, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Desde luego, el apóstol da esta enseñanza en el 2 capítulo de Romanos como una anticipación al evangelio de perdón y justificación que él presentará a partir del capítulo 3. Él está sentando el cimiento, creando el marco para que entendamos la cruz y la doctrina de la justificación, y además está diciendo que si no tenemos un Salvador estaremos en graves problemas. Él habla a personas que creen que no necesitan a Cristo, que piensan que van a escapar del juicio de Dios. ¿Cuenta usted con eso? ¿Espera que Dios sea misericordioso con usted aunque se rehúse a creer en su Hijo? En la Biblia no encuentro nada que sustente esa esperanza. Las Escrituras nunca sugieren que Dios no sea implacable en insistir que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y acudir a Cristo para escapar del infierno. Recordemos cuando Pablo habló a los filósofos del Areópago en Atenas, el centro cultural del mundo antiguo, e hizo la siguiente afirmación acerca de la paciencia del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo? El arrepentimiento no es opcional. Pablo no habla como un evangelista que dice: todo lo que tienes que hacer es pasar al frente, levantar la mano y repetir esta oración conmigo. Dios no invita a las personas a la salvación. Él da la orden de que se arrepientan. ¿Qué sucede si desobedecemos ese mandato? Dios nos ordena que nos arrepintamos, pero nosotros nos conformamos con decir: no me voy a arrepentir, no voy a creer en Cristo porque no tengo que preocuparme por eso. Mi pecado no va a tener consecuencias. La mayoría de las personas en este mundo están haciendo lo que Pablo advierte en Romanos capítulo 2 versos 1 al 3. Ellos creen que van a escapar del juicio de Dios,
Pueden escuchar predicador tras predicador y teólogo tras teólogo que les dan toda la seguridad que desean tener, reforzando su esperanza en que Dios no los va a juzgar, y lo hacen negando la realidad del infierno. Pablo prosigue: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos capítulo 2 versos 4 al 9, primera parte. Este pasaje es aterrador, porque Pablo aquí describe a un acaparador. Versículo 5. Cuando jugábamos Monopolio en casa, mi hija regañaba a su hermano por ser acaparador. Él escondía parte de su dinero para que los demás no supiéramos cuánto tenía en reserva, pero ella descubriría con rapidez su táctica. Ella lo miraba y le decía: «Estás acaparando». La idea de acaparar es acumular una reserva de suministros o guardar algo para los momentos difíciles. Pablo dice que quienes rechazan la bondad y paciencia de Dios, quienes asumen que van a escapar de su juicio sin tener que depender de Cristo, atesoran o almacenan para sí mismo ira para el día de la ira. Recuerdo haber estado a cargo de un examen para la ordenación de un hombre que iba a comenzar su ministerio pastoral en una iglesia. Durante el examen, le pregunté si creía en los grados de culpabilidad y él fue enfático en responder que no. Sus palabras fueron: «No, todos somos igual de culpables. Cualquier pecado es igual de atroz. Santiago dice: si pecas contra un punto de la ley, te haces culpable de toda la ley». El hombre que estaba siendo examinado había hecho una inferencia ilegítima a partir de ese texto para concluir que todo el pecado es igual. Él negó que hay diferentes niveles de juicio en el infierno, algo que varios pasajes en las Escrituras afirman, entre esos Romanos capítulo 2, de forma implícita, no explícita. Allí Pablo habla sobre acaparar juicio y acumular y amontonar ira. Siempre que pecamos, siempre que posponemos arrepentirnos de nuestro pecado para acudir a la fe en Cristo, añadimos más culpa delante de Dios, sumando más a nuestro castigo en el infierno. Recuerde, Dios en su perfecta justicia castiga justamente cada pecado. Si alguien es culpable por 5 muertes y otras culpable solo por una, el castigo que Dios dé en su tribunal del juicio final será perfectamente justo. La persona que ha cometido 5 asesinatos será juzgada 5 veces peor que la que haya cometido solo uno. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso en este mundo, pero Dios sí. De manera que, a la luz de esta verdad, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2 que estamos creando un caso contra nosotros mismos. Cuanto más pequemos sin arrepentirnos y sin acudir a Cristo, peor será nuestro juicio. Jesús mismo enseñó este concepto en varias ocasiones. Él habló del mayordomo infiel en Lucas capítulo 16 versículos 1 al 8 y habló sobre los que recibirán pocos azotes y los que recibirán muchos azotes, Lucas capítulo 12 versos 47 al 48. También habló sobre el juicio que caerá sobre Corazín y Betsaida, el cual será mayor que el de Sodoma y Gomorra y el de Tiro y Sidón, Mateo capítulo 11 verso 22. Habrá varios grados de castigo porque el infierno es el lugar donde se ejerce la justicia perfecta. Aunque todos somos culpables y merecemos ir al infierno, aún allá hay grados y niveles de culpa para los que llegan. La ira punitiva de Dios diferirá en intensidad según la luz y la oportunidad de cada uno. ¿Puede ver el problema que tenemos con el infierno? En primera instancia, lo negamos. Luego, si aseguramos o pensamos que es ser real,
lo neutralizamos diciendo que todos están en el mismo barco y reciben el mismo castigo. No quiero estar en el mejor nivel del infierno por ninguna razón, quiero llegar allá. Aunque hay grados de recompensa en el cielo y grados de castigo en el infierno. La brecha entre los dos lugares es casi infinita. Es un abismo inmenso que no se puede unir con ningún puente. Sin embargo, debemos entender el peligro que corremos al dar por sentada la misericordia de Dios y tentarlo a asumir que Él no puede ejercer justicia sobre nosotros, o que no está dispuesto a hacerlo. Querido, Él ejercerá su juicio sobre mí y también lo va a hacer con usted. Y cuando seamos llevados ante ese tribunal, si recibimos la justicia de Cristo con nuestra justificación, escaparemos de su ira. Pero si abandonamos, evitamos o rechazamos a Cristo, iremos solos al juicio. Esto fue el capítulo 7. En el próximo capítulo abordaremos el punto de no retorno. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.